Comencem, doncs, aquesta segona sessió que porta per títol Reptes, mesures i compromisos per reduir l'accidentalitat i promoure la mobilitat segura. Aquesta és una sessió que té semblances amb l'anterior i té diferències. Jo crec que la principal semblança és que comptem també amb un panell de primera categoria. En aquesta sessió participarà, per una banda, la senyora Maria Seguí, que és directora de la Direcció General de Trànsit. També tenim amb nosaltres a l'Amparo López, que és directora de la Direcció General de Trànsit del Govern Basc. I també està amb nosaltres el Joan Aretjo, que és director del Servei Català de Trànsit. Per tant, comptem amb una tripleta de primer nivell que a més ens cobreix tot l'espectre pel que fa als responsables del trànsit a Espanya. Espanya, Catalunya, País Basc. La sessió, per això, però, també presenta diferències respecte a l'anterior. Jo crec que l'anterior era una sessió molt enfocada a vegades des d'un punt de vista acadèmic, era una sessió dedicada a conèixer què és el que estava passant a nivell internacional i aquesta vol ser una sessió molt pràctica i una sessió molt orientada al que està passant aquí al nostre país, ja sigui els territoris que són responsabilitat de la DGT, el que passa al País Basc o el que passa a Catalunya. Òbviament, el que està passant en aquests territoris ens ho explicaran cada un dels responsables, però pel que ens han avançat a la sessió anterior, el que sabem és que al llarg dels últims 10 anys hi ha hagut una millora molt important al conjunt del país. Una millora que jo crec que val la pena tenir-ho en compte. Comença abans tant al País Basc com a Catalunya, vinculat segurament al procés de transferències que va haver-hi en aquestes comunitats autònomes i, en canvi, a la resta de l'Estat comença més tard, però ho fa d'una forma més accelerada. De forma que la situació que tenim avui és una situació on, en general, els nivells de risc són semblants, potser un palet inferiors al País Basc i a Catalunya respecte a la resta de l'Estat, però semblants. Són uns nivells de risc molt homologables a nivell europeu. Estem a la zona alta de la classificació en termes de seguretat viària, però no estem entre els millors. El president Mas insistia i deia la nostra referència ha de ser Holanda, ha de ser Suècia, ha de ser el Regne Unit. Aquests són els millors, aquests són els que juguen la Champions. Nosaltres estem en zona UEFA i hem d'aspirar a jugar a la Champions. Jo he demanat als ponents dues coses, que siguin breus i que siguin clars. I els he demanat que centrin la seva exposició, que espero que sigui d'uns 10 minuts, com a molt 12, en 3 punts. Primer, una valoració del que ha passat els últims anys a cada un dels seus territoris dels quals són responsables, un segon de quines són les prioritats mirant a futur i un tercer de si s'atreveixen a dir-nos quines pensen que han de ser les 2 o 3 mesures concretes que creuen que cal aplicar per aconseguir una millora encara més gran de la que ja hem tingut. Jo, sense més, dono la paraula a la Maria Seguí, com dic, directora de la Direcció General de Trànsit, perquè ens expliqui la seva visió al respecte. Maria, sisplau. Molt bon dia a tothom. És un plaer estar a Barcelona, a casa, i és un plaer estar a la 19a jornada del fòrum, que va començar precisament en un any on jo era l'estudiant de màster responsable de l'establiment de dades d'urgències mèdiques a Barcelona, el DUAT, que encara a dia d'avui existeix i fa possible que Barcelona, per exemple, participi en el pilot que la Verònica va fer referència. I ara, per la resta de la presentació, continuaré en castellà, porque es la presentación de la Dirección General de Tráfico respecto del estado de la siniestralidad en todo el territorio español, tanto en donde, además
de las funciones y competencias relativas al establecimiento de permisos de conducción, tenemos las competencias relativas a los permisos de circulación y la gestión y control del tráfico rodado en todo el territorio estatal, salvo País Vasco y Cataluña. Cuando el señor Nadal me ofreció participar en el foro, no dudé ni por un momento, pese a que todavía era muy reciente el nombramiento. Y en todo caso, hoy voy a intentar combinar 4 referencias gráficas que tengo en diapositiva con el texto que tengo preparado. Pero en todo caso, y relativo a la valoración de la evolución general de la accidentalidad en nuestro país, me gustaría hacer referencia a, si me permiten que me levante, esto es un sabotaje en toda regla. Aquí está. Muy bien. Me gustaría hacer referencia a las cifras del 2010, puesto que en realidad no ha sido hasta la semana pasada, vuelvo, esto se puede gestionar desde aquí, no ha sido hasta la semana pasada en que Cataluña cerró el envío de datos para poder completar el informe del 2011 que, según calendario, tenemos previsto presentar en breves semanas a nivel estatal. Pero en todo caso, y si me refiero al 2010 como último año para el que las cifras están cerradas, me remito a esos 2.400 fallecidos según el método que se venía utilizando hasta la fecha de esos muertos en 24 horas más un factor de corrección, muertos que no son sino esa punta del iceberg, de esa pirámide, como se habla en la literatura del sector, que esconden debajo como mínimo 12.000 personas que sufrieron heridas graves que implicaron hospitalización. Y digo como mínimo porque si uno busca las cifras comparables en el sistema sanitario te salen del orden de 20.000 como mínimo, y otras 108.000 personas que, según los registros policiales de que disponemos, requirieron al menos una asistencia sanitaria mínima a nivel de urgencias o en la misma carretera. Repito también, cifra que es una estimación a la baja, puesto que si uno consulta la Encuesta Nacional de Sanidad y hace la misma pregunta, se encuentra con varios cientos de miles más de lesionados leves. Así que, en todo caso, ¿cuál es la verdad de la historia? Es parte del reto más inmediato que tenemos por averiguar. Pero estas cifras hay que ponerlas en contexto. Estas víctimas mortales lo son porque han sufrido lesiones, esas lesiones lo son porque han ocurrido incidentes o accidentes, y en todo caso ratifico que en el 2010 tenemos registrados 85.000 accidentes en todo territorio, vía urbana, vía interurbana y, repito, todo el territorio estatal. Y esos incidentes no ocurren sino por una exposición. Todos hemos venido hoy al foro en diferentes modos y medios, aún predominantemente en vehículo privado, puesto que esta es la tradición en la que nos movemos. Y estas son las cifras que desde la Dirección General de Tráfico tenemos que gestionar. Tenemos que gestionar la movilidad segura de 44 millones de ciudadanos, a los que cabría sumar como mínimo otros tantos millones de turistas que no solo caminan por nuestras ciudades, sino que también en numerosas ocasiones circulan por nuestras vías públicas en sus propios vehículos o en vehículos de alquiler. Estos son conductores temporales, ciudadanos españoles a los que la Dirección General de Tráfico en algún momento les haya concedido un permiso de conducción, al menos en una de sus variantes. Tenemos 26 millones de conductores y estoy hablando de una flota vehicular de unos 34 millones de vehículos a motor, cuyos permisos de circulación también gestionamos desde la Dirección General de Tráfico. Cuando se trata de circunscribir y de dónde, por dónde circulamos, la respuesta es por una red de aproximadamente 365.000 kilómetros que comprende esa vía urbana, motivo principal del foro que nos ocupa, y los 150.000 kilómetros de vía interurbana que, como bien saben ustedes, están repartidos en al menos 80 titulares, de los que Fomento, al que más a menudo se hace alusión, no representa sino un 16% de ese segmento. Y a esos vehículos cabría contarles movimiento, kilómetros recorridos, número de viajes, y desafortunadamente a nivel estatal no podemos ofrecer una cifra significativa, sino que lo único que podemos reportarles es que la Dirección General de Tráfico monitoriza 12.000 kilómetros de la vía de alta capacidad de Fomento, y de esa monitorización de ese segmento, de esas vías, podemos deducir que al menos hubo 394 millones de desplazamientos en el año 2010, al que, repito, estoy haciendo referencia constante. Esta es la gestión
de los jugadores y actores que nos ocupan. Y la tendencia histórica la tienen ustedes reflejada en la siguiente gráfica, en donde hemos representado desde los 80, la década de los 80, cómo ha evolucionado la siniestralidad global en el Estado español, entendida esta, reitero, bajo esa métrica de los muertos a 30 días estimados mediante la aplicación de un factor de corrección. Y como pueden ver ustedes, tras el último de las grandes cifras en 1989, se ha ido produciendo un descenso continuado, alineado completamente con las cifras que nos ha ido indicando antes el señor Beckman. Esta disminución de la mortalidad nos lleva a esos 2.400 muertos a los que hice alusión en 2011, cifra por la que seguimos trabajando en su reducción. Pero que pese a ser impresionante en la magnitud del esfuerzo para la reducción, y nadie cuestiona esto, todavía nos deja en una posición relativamente pobre en el ranking europeo. Antes se nos han presentado cifras en donde se combinaban diferentes países en el mundo. En esta diapositiva me centro en los países que forman el espacio europeo y, como pueden ver ustedes, a nivel de siniestralidad vial, España, repito, a nivel estatal, todavía se encuentra en la posición 12 de este ranking. Países como Suecia, que tienen ya una larga tradición histórica, no solo están muchísimo mejor que nosotros, sino, como también se ha demostrado en la diapositiva que se ha puesto antes, incluso en los últimos años han conseguido reducciones del orden del 25%. De manera que, gracias a todo lo hecho, eso es extraordinario y hay que celebrarlo, pero no podemos pararnos, hay que seguir trabajando, si cabe aún con más fuerza, puesto que todavía tenemos mucho espacio para mejorar. La movilidad vehicular, la circulación, no deja de ser en el fondo como los ríos. No entendemos de barreras geográficas, geopolíticas. Las personas nos movemos por donde necesitamos movernos. A veces coincide con los límites de nuestra provincia o de nuestra ciudad, a veces no. Y en todo caso entiendo que la gestión del futuro a más largo plazo de este tráfico tendrá que ver más con esos tramos, con esos ciclos, con esos pasillos, corredores de circulación, que con estrictas limitaciones que vienen dadas por otras naturalezas y por otros espíritus. Pero esa es una referencia que me gustaría plasmar, puesto que, como el mapa refleja ya a nivel europeo, se habla de cuencas de circulación para favorecer la estandarización y homogeneización de todos los factores que aplican a esta composición que tenemos que hacer. Si bien es cierto que la siniestralidad medida en cifra de muertos ha ido disminuyendo paulatinamente, también es cierto que eso ha ocurrido en años previos, pese a un aumento de la movilidad. Entendamos ese aumento, en tanto he dicho, medido donde lo podemos medir. Otro de esos retos a medio y largo plazo es conseguir medir bien nuestra movilidad. Pero en todo caso es ciertamente esperanzador que incluso con aumentos de movilidad hemos sido capaces de registrar descensos significativos en la siniestralidad. Y si bien es cierto que efectivamente en los últimos 3 o 4 años ha habido un descenso paulatino de esa movilidad, también es cierto que ese descenso se cuantifica en torno a un 3–3,5%, mientras que los descensos de la mortalidad han venido siendo del orden del 10–11%. De manera que efectivamente es cierto que la movilidad puede haber tenido una consecuencia positiva en la reducción de víctimas mortales, pero midamos las cosas y atribuyamos la carga correspondiente a cada uno de estos factores. La Dirección General de Tráfico, he mencionado al principio, tiene amplias competencias en muchas de las materias que afectan al problema de la movilidad o inmovilidad, la seguridad o inseguridad. Y en todo caso tengo el placer de compartir el podio aquí con las personas responsables de la gestión del tráfico rodado en los territorios de País Vasco y Cataluña, y además también responsables de materias pertinentes a seguridad vial y educación vial. Y por lo tanto la discusión puede ser enriquecedora y formativa. Pero en todo caso, reitero, son nuestras las competencias de la generación de ese permiso de conducción y los criterios necesarios para obtenerlo, renovarlo o perderlo. Pierda usted donde pierda los puntos. Son nuestras las competencias para determinar qué vehículo puede circular y en qué circunstancias, o con qué permiso especial, si así fuera necesario, hasta ciertos espacios. Y son nuestras las competencias de reformar las leyes, reglamentos y aspectos formales que rigen el Gobierno del Estado a fin de conseguir ese proceso de mejora hacia esa movilidad segura y sostenible a la que todos aspiramos.
Tienen ustedes en la diapositiva la evolución diferenciada según esas competencias parcialmente transferidas a las que he hecho referencia de todo el Estado español, que es la línea en azul, en los últimos años, y las cifras comparables o análogas tanto en Cataluña, que es la línea en rojo, como en verde, que es el País Vasco. Y en todo caso, repito, el mensaje más importante es que en los tres territorios se ha ido produciendo este descenso que veníamos viendo que se produce en toda Europa también, y más notablemente o más señalablemente, como también ha sugerido el señor Nadal, que esa ventaja relativa que tenían otros territorios se ha ido acortando en el sentido de que todo el territorio español ha ido ganando en seguridad y las cifras son cada vez más comparables. Y lo que tienen ustedes en la diapositiva son tasas por millón de habitantes. Repito, millón de habitantes censado en esas regiones, lo cual no significa que circulemos en las regiones cercanas, porque ya he referido antes el hecho de que el tráfico es libre y es móvil y es un fluido y no una cuestión estática o administrativa. En todo caso, lo que tienen en la siguiente diapositiva es cómo si tomamos 2007 como el año de referencia, ese 100, cómo esa disminución, ven ustedes que hay un ligerísimo aumento en el País Vasco en el 2008, pero repito, por la magnitud del territorio y de la población que converge, estamos hablando de números muy pequeños y por lo tanto pequeños cambios de 2 o 3 arriba o abajo parecen más grandes en este tipo de representación. Reitero que en todo caso lo que es notable es que esa disminución se ha seguido produciendo y ha sido más acentuada en estos últimos años en el resto del territorio estatal. Lo que sí que puedo presentarles como primicia es la evolución de estas cifras durante 2012. Déjenme hacer el salto del 2011 porque, reitero, el informe está a punto de ser publicado. Y lo que sí puedo mencionar es dos cuestiones notables y creo que valorables, que son, primero, el esfuerzo imperativo que estamos haciendo en el modo en que reportaremos las cifras, pero mientras llegamos a la presentación de esa nueva metodología me voy a citar o me voy a ceñir a los muertos a 24 horas, que son los que a día de hoy en todo el territorio se recogen de manera homogénea. Y lo que pueden ver usted en la diapositiva es que efectivamente a nivel estatal hay una reducción ya de 105 víctimas mortales a nivel de todo el territorio y que esa reducción lo es tanto en el País Vasco, en donde a día 26 de septiembre se han producido 5 fallecidos menos, como en el resto del territorio estatal, y que ha sido en Cataluña, en donde tras un 2012 inicialmente bastante adverso, se ha reconducido la situación, pero a día 26 de septiembre todavía hay un exceso, hay 2 muertos más que en el año pasado. Y en todo caso, esta gráfica lo que quiere indicar es que, independientemente de quien tenga ciertas de las responsabilidades, la Dirección General de Tráfico está preocupada por la movilidad segura de toda la ciudadanía, de toda la población, y es parte de nuestra tarea y de nuestro mandato el trabajar y colaborar con todas las fuentes e instituciones de modo que seamos todos los beneficiados de este avance, de este progreso. Nos pedía el señor Nadal que habláramos de retos y la pregunta es, ¿y qué no es un reto? Y las jornadas se titulan Futuro y mi siguiente pregunta es ¿futuro inmediato o futuro a largo plazo? Porque la visión desde la dirección es que efectivamente hay un futuro en donde hay muchos temas muy bonitos que tocar y que replantear, pero a ese futuro no llegaremos todos si hoy, al salir de esta jornada, no nos ponemos el cinturón, no usamos el casco y no llegamos a casa, ni hoy, ni mañana, ni pasado. De manera que déjenme que en este foro, hoy en este 19º foro, hable de este futuro inmediato, en donde más allá de retos absolutamente loables y ambiciosos que Dios mediante intentaremos ejecutar, me centre en cuestiones más concretas. Cuestiones más concretas que dicen, al menos en estos próximos años, las prioridades de la Dirección General de Tráfico, además de continuar trabajando en lo que ya está visto que está funcionando bien, se plantea 5 prioridades descritas en esta diapositiva. En primer lugar, esa visión cero en drogas y alcohol. Habrán visto que ya hemos iniciado este tipo de actuación a raíz del último verano. Hemos también establecido como prioridad el mejorar la accesibilidad y seguridad para el colectivo de discapacitados, que tienen tanto derecho como el resto de los ciudadanos a moverse y a moverse de manera segura por todo el territorio. Por supuesto, la gestión de esa movilidad segura, que significa rápida, ecológica, sostenible, sin polución o con menos polución y en vehículos adecuados.
Mejoras significativas en los sistemas de obtención y reobtención del permiso de conducción. Efectivamente, tenemos un sistema de carnet por puntos que ha dado unos resultados muy favorables en los últimos años, pero ahora que ya cumplimos 6 años de ese formato con esos contenidos, tal vez es momento de revisar si hay alguna cuestión más que deberíamos añadir al catálogo de penalizaciones o alguna penalización que debiéramos modificar a medida que vamos modulando el comportamiento de la población. Y por último, y muy significativamente, porque tiene mayor rentabilidad a más largo plazo, las mejoras significativas en los sistemas de información, que abundarán, como bien ha apuntado la señora Veronic, en la recogida de heridos graves de manera rigurosa y sistemática y en consonancia con las directrices europeas, en la medición de la movilidad de maneras más pertinentes y válidas y exhaustivas a lo que estamos haciendo ahora. Estas prioridades las podría presentar de muchas maneras y no quiero ahora entretenerme en ello, dejaré lugar a que haya preguntas después, pero en todo caso para cada una de esas prioridades hemos reordenado las funciones de la Dirección General de Tráfico de manera que tanto nuestras actividades de investigación como nuestras actividades de educación, como nuestras actividades de asistencia al ciudadano se vayan ordenando de manera que podamos identificar cómo y de qué manera contribuyen al avance y refortalecimiento de estos pilares. Y desde la Dirección General de Tráfico, como desde cualquier ente responsable de la movilidad segura, solo contamos con 3 herramientas. La primera de ellas es la educación no solo de aquel que está inmerso en el proceso de obtener un permiso concreto para una conducción concreta, sino educación de la ciudadanía. Le han hecho ustedes unas preguntas muy relevantes al señor Beckmans y no solo ratifico lo que él ha apuntado, sino que me apunto a un siguiente reto que no es solo de este foro y de esta dirección, sino un comentario al margen. Sepan ustedes que en España en estos momentos un 25% de los jóvenes entre 18 y 24 años no han completado sus estudios obligatorios. La educación en seguridad vial, bien entendida, tiene que permear nuestro sistema educativo y si no completamos ese sistema educativo tenemos un problema social que tendremos que abordar y que atajar. Repito, educación como pilar fundamental del cambio de comportamiento a todos los niveles, como ciudadano en primer lugar, pero como profesional en cualquiera de los sectores en donde cada uno de nosotros trabajemos. Por supuesto, tenemos la legislación como manera educativa y como manera coercitiva. Para que eso sea así, a la legislación habrá que seguirla, habrá que aplicarla y, en todo caso, en estos momentos España consta de un catálogo legislativo que es notable en cuantía y en abundancia y otra cuestión es qué aspectos fundamentales cabe ampliar y, sobre todo, qué aspectos cabe asegurarnos que estamos cumpliendo de manera fehaciente. Y, por supuesto, tenemos que trabajar con el tercero de los pilares de las herramientas disponibles, que son la estructura de la red y estructura de los vehículos que gestionamos y, como también se ha apuntado en la mesa previa, el futuro no está tan lejos y los vehículos que conducimos cambian sustantivamente, las carreteras por las que conducimos cambian sustantivamente y, en todo caso, en tanto que no lleguemos a ello, lo que tendremos es que educar e informar a la población que también en el por dónde viaja y en el con qué vehículo viaja, ellos tienen que tomar decisiones en donde ponderen los beneficios y los riesgos asociados con cada uno de sus viajes. Nos pedía el señor Nadal 3 retos concretos, 3 medidas, las 3 medidas más importantes, y me gustaría concluir con ello, lo que creo son mis 10 minutos, enfatizando que en este futuro inmediato, por no hablar ya de presente, la Dirección General de Tráfico se propone abundar sobremanera en la problemática de la conducción bajo la influencia de drogas. Reitero, este es un problema que ya iniciamos su abordaje en agosto, pero nos proponemos continuarlo con toda la intensidad de la que nuestro presupuesto es capaz. El segundo abordaje sería el ayudar y colaborar con todos los titulares de todas las carreteras, pero especialmente las carreteras secundarias, la vía interurbana secundaria, porque allí es en donde hoy en día concentramos el 80% de nuestras víctimas mortales. Y eso tiene que ser una colaboración, puesto que la dirección no tiene competencia directa ni sobre el diseño, ni sobre el trazado, ni sobre la señalización vertical, pero solo trabajando conjuntamente con ellos podremos uniformar criterios, uniformar definiciones, identificar puntos de riesgo y evaluar mejoras en los mismos. Y, en todo caso, me permito hacer alusión a la rueda de prensa que dio el señor Nadal ayer con un estudio muy pertinente a este segundo punto. Y, en tercer lugar,
como reto más inmediato, también mencionaré la modificación del reglamento de circulación, puesto que efectivamente en esa competencia a la que hacía alusión legislativa, gubernamental, que la dirección posee, la reforma de ese reglamento ha de ser uno de los vehículos, pero uno muy importante, en donde cada uno de nosotros, en cada una de las modalidades de usuario de transporte que somos, todos somos peatones, en ocasiones ciclistas, en ocasiones conductores de ciclomotor, de motocicleta o de vehículo, todos lo somos, todos coexistamos pacíficamente. Y me ha hecho especial ilusión, si me permiten esta expresión, el oír antes una referencia hacia la empatía en la conducción, la educación de los unos hacia los otros, para que no solo seamos mejores ciudadanos que circulan nosotros, sino también sepamos entender mejor a los demás y ayudarlos en vez de criticarlos. Y con ello concluyo anticipando el turno de preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien. Molt bé. Moltes gràcies, Maria. Una presentació molt ràpida, molt densa, també molt concreta. Després podem parlar una mica dels punts que has tocat. Paso ahora la palabra a Amparo, como directora de la Dirección General de Tráfico del País Vasco. Quiero hacer un apunte solo sobre Amparo. Amparo ha sido durante los tres últimos años, tres últimos años y medio, la directora en el País Vasco y responsable para los temas de tráfico. Anteriormente era la directora para temas de seguridad vial del Club Vasco Navarro, con el cual el RAC tiene una relación muy estrecha, por lo cual sentimos la presencia de Amparo hoy aquí como una de las nuestras y le damos la bienvenida a casa. Amparo, por favor. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Barcelona, al PAT y, por supuesto, al RAC, el que desde esta atalaya pueda exponer los datos del País Vasco que representan la gestión que he venido desarrollando en estos años. Para mí es muy importante esta jornada porque fue la primera jornada a la que yo asistí en mi vida profesional hace ya 19 años, siendo una niña y en catalán. Por lo tanto, volver a recordarla hoy aquí con tanta gente a la que aprecio y que ha sido un referente para mí, pues es un honor. Pero antes de empezar la exposición, me gustaría comenzar la intervención invitando a la reflexión mediante un spot que este año hemos emitido en los medios de comunicación del País Vasco. ¿Me levanto? Me bajo del bus y me lanzo, no puedo esperar. El paso de todas las posibilidades. Ese peatón va demasiado despacio. No paro y paso, todo vale levantando la mano. Te vas a enterar. No hicisteis vosotros también el de cuando iban cantando todas las cantares, está bien esto. Sí. Todavía no es rojo, llevo de sobra sin correr, estoy cómodo. Para este lado ya he mirado y están todos parados. Cuando no respetas las normas en ciudad, así es como te ven los demás. Piensa. Dirección de Tráfico, Gobierno Vasco. Por si hubiera alguna duda, es un ganso. Nuestra idea o nuestro trabajo ha sido una línea de comunicación muy cercana al ciudadano, con un mensaje muy sencillo, muy claro y siempre con un tono cómico, irónico, pero poniendo en evidencia que el conductor al que representamos y por el que trabajamos es un conductor inteligente que quiere hacer las cosas bien, que quiere respetar, y la administración se lo tenemos que hacer fácil, porque a veces no es fácil respetar las normas si no sabemos cuáles son. Cada decisión importa, cada decisión que en la carretera tomamos importa, y como bien ha dicho la DGT, no podemos conducir por cada persona, pero sí podemos intervenir en su conducta, y la comunicación pensamos que es fundamental en esa línea. Para que una situación final de seguridad vial sea más o menos buena,
es el conjunto de muchas acciones particulares. Desde el Gobierno vasco y desde la Dirección de Tráfico estamos destinando grandes esfuerzos, estamos haciendo una gestión muy dinámica, muy activa, pero tenemos que decir que todas las administraciones se involucran y entendemos que todos los agentes sociales son fundamentales. El que entidades como el PAD, como el RAC, como cualquiera que se preocupe por la seguridad vial esté investigando, esté trabajando y que además el mensaje que demos sea el mismo desde la Administración, creemos que es muy eficaz y en los últimos años así se ha demostrado porque las cifras lo avalan. Desde la Dirección de Tráfico, Gobierno vasco, nos preocupamos y ocupamos dentro de nuestro ámbito competencial, como bien ha dicho María, de la gestión del tráfico interurbano. Sin embargo, desde estos años hemos venido trabajando con el ámbito urbano, porque entendemos que el conductor tiene un origen y un destino en su trayecto. En ese origen y destino hay un espacio urbano y hay un espacio interurbano. Y el mensaje debe ser único, porque el destinatario de este mensaje es único. No podemos pensar que Ford actúa y piensa de una forma en un espacio y actúa de una forma distinta en otro. Por eso es muy importante que las administraciones nos coordinemos y nuestra estrategia sea en la misma dirección. Sin ánimo de ser muy exhaustiva, sí que quiero presentar unos datos. Muchas gracias. Bueno, no tengo que decir mucho porque María lo ha expuesto bien. Sí. ¿Sí lo puede pasar? Por aquí. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues los datos no sé si son muy coincidentes, los de María y los nuestros, porque nosotros tenemos la totalidad, incluyendo el urbano. Entonces, sí decir que el reto que teníamos cuando empecé a liderar la Dirección de Tráfico era muy difícil porque ya estábamos en unos niveles de seguridad vial muy elevados y con datos muy pequeños. El vuelco de un autobús, especialmente escolar, siempre ha sido algo que me ha provocado mucho pánico porque esos pequeños datos hacen que se dispare la estadística. No obstante, pues gracias al esfuerzo de todos y gracias a veces también a que la fatalidad no ha concurrido, pues los datos son excepcionales y seguimos en esa tendencia descendente. Si nos referimos a cifras totales en el ámbito urbano e interurbano, que son los datos que anualmente y periódicamente desde la Dirección de Tráfico presentamos, las cifras de seguridad vial, no voy a detenerme más, las cifras de seguridad vial son excepcionales. Estamos en el ranking europeo por fallecidos a 30 días por millón de habitantes, pues por debajo de los países más avanzados de seguridad vial. Así que es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. En lo que va de año a fecha de hoy, ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico en nuestras carreteras y calles del País Vasco 42 personas, 8 personas menos que el año pasado por estas fechas. La Ertzaintza ha registrado 9 fallecidos menos y es el ámbito local donde ha fallecido una persona más. Este spot que he presentado es el primero que se ha hecho en un ámbito urbano, porque ya desde el año pasado detectábamos que si bien en vía interurbana la siniestralidad mantenía esa tendencia descendente, en ámbito urbano tenemos que reforzar esfuerzos. Tenemos muchos municipios muy pequeños, que a veces nuestras acciones y nuestra comunicación no llega de una forma tan eficaz. Por eso entiendo que uno de los retos va a ser el ámbito urbano. Podría detenerme a analizar estos datos, pero creo que me puedo extender demasiado y a Joan le tengo que dejar el espacio suficiente. Sí decir que nos preocupan mucho las cifras, pero más nos preocupan las personas. Desde el Gobierno vasco hemos intentado y estamos intentando hacer una gestión por y para el ciudadano. Sabemos que el dinero público, y especialmente en época de crisis, es escaso. Hay que hacer una gestión muy eficaz y muy bien dirigida y queremos escuchar y saber qué necesitan nuestros ciudadanos. Por eso hemos creado una mesa de análisis de la accidentalidad, incluyendo fallecidos y accidentalidad grave. Por eso, el haber escuchado a los ponentes anteriores decir que el reto es la accidentalidad grave, las lesiones, pues me satisface porque de alguna forma ratifica una línea de trabajo que ya venimos desarrollando desde el año pasado. Y las conclusiones que esta mesa nos ofrece, que la desarrollamos mes a mes, pues son francamente muy interesantes porque nos permite hacer una gestión en tiempo real, reconduciendo rápidamente nuestras acciones donde sentimos que el esfuerzo es más necesario. Bueno, pero en definitiva, decir qué hemos hecho para poder conseguir estos buenos resultados.
Puedo decir con satisfacción que la Dirección de Tráfico Gobierno Vasco se ha convertido en un referente por su liderazgo y sus acciones tanto en tráfico como movilidad. Las acciones han estado dirigidas a conseguir objetivos meta muy concretos. Elaboramos un plan estratégico que hay personas que aquí se encuentran que nos ayudaron externamente y nos asesoraron de una forma que entiendo muy adecuada. Y estos objetivos muy concretos son reducir el número de víctimas en las carreteras, reducir el número de accidentes por grupos de riesgo. Nos parece fundamental dirigir los esfuerzos bien donde de verdad se necesitan, fomentar la movilidad segura y sostenible del País Vasco. Fomentar un transporte sostenible va a hacer que el tráfico también sea más seguro. Y para eso nuestras acciones se encajan en unos ejes de acción. Y esos ejes son participación, conocimiento, recogido, tratamiento y análisis de la información, actuación y atención a los accidentes de tráfico, gestión del tráfico y sistemas de información, vigilancia y control a grupos y conductas de riesgo, educación, formación y sensibilización. Entendemos que toda la estrategia conjugada es necesaria y en esta estrategia queremos que todas las entidades públicas y privadas que en el País Vasco operan sean parte. A grandes rasgos, sin querer detallar demasiados proyectos, sí que me gustaría referenciar algunos que además han suscitado un interés a nivel internacional. Empezar diciendo que empezamos haciendo un proceso de interconexión con todos los centros de gestión de tráfico y carreteras. Estoy totalmente de acuerdo con María que el tráfico es un fluir continuo. No podemos generar islas. Y el País Vasco, cuando llegué yo, me encontré que era una isla. No teníamos imágenes ni de Navarra, ni de Cantabria, ni de Castilla. Y eso es algo que no permite tomar decisiones eficaces. A veces nos encontramos o se encontraron problemas como de embalsamiento de camiones. Si yo hago una restricción de circulación de vehículo pesado sin contar con otro territorio porque luego les voy a soltar, pues traslado un problema muy importante a otro territorio y viceversa. Entonces empezamos con un proceso de apertura y además entiendo que era necesaria una gestión en base a la optimización del dinero público. Todo el dinero que se ha invertido en sensorizar la infraestructura, en poner cámaras, en tener un centro de gestión de tráfico como el que tenemos en Euskadi tan avanzado, tenía que tener un porqué. Y en este momento tanto los mensajes como los datos como las imágenes están abiertas a todos los centros de control de carretera y de tráfico en un ejercicio de transparencia total. También decir que hemos mantenido una relación muy fluida tanto con la DGT como los ayuntamientos como con las autoridades francesas. Somos una comunidad transfronteriza, somos pequeños pero somos muy densos, con un tráfico muy importante transfronterizo y especialmente en época estival. Y hemos tenido una interlocución con Francia complicada, pero se está desarrollando en grupos de trabajo que entendemos que también ha sido muy eficaz. Con Cantabria también desarrollamos un proyecto muy interesante. Fue un carril reversible que ya sé que en Cataluña o en Madrid puede sonar a poca cosa y casi a risa. Allí fue un trabajo de titanes. Requería la intervención de dos policías distintas, la Guardia Civil y la Ertzaintza, que no habían tenido interlocución. Había que hablar con la DGT, pero había que hablar con la Jefatura de Tráfico de Cantabria, también con la Delegación de Gobierno y también con el Gobierno de Cantabria, aparte con la Diputación Foral de Vizcaya. Pese a esa dificultad, nos pusimos todos de acuerdo después de hacer simulaciones de tráfico y trabajar con datos históricos. Bueno, montamos un operativo que en 17 ocasiones se desarrolló. Decir que en 17 ocasiones no siempre fue óptimo, fueron 2 los momentos en los que se produjeron conflictos en Cantabria, no en el País Vasco, y las elecciones estatales llevaron a que el proyecto se paralizara. Pero podemos decir con satisfacción que fue un proyecto interinstitucional eficaz. Respecto a la comunicación también entendemos que hemos tenido un cambio, como me decía Joan, pero todos los anuncios los hacéis cantando, pues casi. Hemos intentado trasladar ese mensaje de cercanía, de que el conductor importa, que el conductor es inteligente y además no tenemos que aburrirle ni meterles drama. Por supuesto que respeto a las víctimas de los accidentes de tráfico, tenemos una interlocución directa, pero a veces con humor entendemos que se puede llegar mejor. Nos hemos abierto a las redes sociales, tenemos ya presencia en Twitter y en YouTube. La información de tráfico la estamos trabajando en tiempo real y con datos históricos. Entendemos que no se pueden tomar decisiones a libre albedrío y según a mí me parece por mi larga experiencia. ¿Y quién me va a decir a mí que yo no sé? No.
Creemos que hay que trabajar con datos en tiempo real, y para eso estamos trabajando con datos que obtenemos de los navegadores, concretamente de GPS. Esto es un proyecto novedoso, de GPS concretamente, perdón, de TomTom. Es un proyecto novedoso que TomTom nos ha pedido autorización para exponerlo fuera de España, y creemos que va a tener una relación muy fluida y muy eficaz. También nos preocupa mucho la fluidez de nuestras carreteras. Tenemos una carretera muy complicada, que es la 8. La 8 tiene una densidad de tráfico importantísima, unas IMDs muy altas, concretamente en ciertas horas y en ciertos lugares. A través de los datos, analizando muy bien las ubicaciones, muy bien las intensidades y gestionando, como digo, de una forma muy eficaz los escasos recursos públicos, hemos instalado unas grúas de rescate que permiten minimizar, tanto en tiempo como en longitud, todas las largas esperas que los conductores vascos sufrían. También tenemos una relación fluida con las víctimas de los accidentes de tráfico. Ayer Joan me presentó un proyecto muy interesante que se desarrolla en Cataluña, y para mí puede ser un reto para el País Vasco, ponernos a trabajar de una forma muy directa. Hemos hecho pequeñas cosas, pero queremos seguir intensificando. También hemos instalado el primer radar de tramo a cielo abierto en un tramo de 19,5 kilómetros. Era un tramo muy complicado, con mucha agitación de tráfico, y entendíamos que teníamos que hacer un ejercicio de calmar el tráfico. Los resultados han sido muy eficaces. Decir que se ha bajado la velocidad en una media de 13,5 kilómetros hora, pero la siniestralidad se ha bajado en 17%, la siniestralidad de ese tramo que estaba controlado. Respecto a los radares, la sanción la entendemos como una medida estrictamente educadora, y nuestra acción ha ido directamente a generar credibilidad en el trabajo que hace la Administración. Hemos sido la primera Administración que hemos panelado de forma reflectante cada caja que se encuentra en carretera. Que nadie piense que vamos a recaudar o vamos a perseguir. Tienen un panel reflectante, 1 kilómetro antes lo avisamos, y además hemos añadido otra cosa, el límite de velocidad en la cabina. Que nadie diga, pero es que no sabía a qué velocidad tenía que circular, la recordamos. Y además hemos eliminado radares, hemos hecho un diagnóstico de lo que tenemos en carretera, porque no es fácil, y mis compañeros que aquí se sientan lo sabrán, ni tener datos en tiempo real, ni que las conexiones de los radares a los centros de gestión es algo fácil y sencillo. Bueno, pues hemos trabajado muy intensamente por clarificar qué hay en la carretera, contrastarlo con la siniestralidad y solo mantener lo que de verdad entendemos que tiene un objetivo real para la seguridad vial. Respecto a sanciones, hemos creado un CATIT, un centro de denuncias automatizado muy avanzado. También obtenemos directamente en tiempo real, el vehículo infractor nos llega a nuestra central y obtenemos inmediatamente los datos. Ahí también tenemos que agradecer la relación eficaz con la DGT de obtener esos datos. Y lo que intentamos es una comunicación inmediata y solo una multa por infractor. En esa primera comunicación, aunque hayamos recibido más denuncias, no se cursan todas. Entendemos que con una ya vale. A usted le avisamos que en ese lugar es un punto crítico, que se incrementa el riesgo, ha cometido una infracción y por favor no la vuelva a cometer. Respecto a extranjeros, somos una comunidad transfronteriza con una circulación muy intensa de vehículos extranjeros, que habíamos detectado que eran vehículos que pasaban impunes por nuestras carreteras, que cometían las infracciones más graves, y además suponía un agravio comparativo importante respecto a los conductores nacionales, especialmente a los vascos, y nos parecía que eso no lo podíamos tolerar. Hemos puesto en marcha un sistema que entendemos eficaz contra estos vehículos extranjeros, tanto de parada en carretera. Hemos emitido una instrucción para la Ertzaintza que sea prioritario el parar a estos vehículos, y por otro lado hemos articulado un sistema que nos permite comunicar en su lengua y a su dirección, obteniendo esos datos a estos vehículos, a estos titulares de vehículos que son infractores. En educación y formación vial también hemos reforzado toda la actuación con materiales y acciones nuevas, siguiendo una guía de competencias, un eje vertebrador que entendemos que debemos reforzar todavía más, y estamos haciendo acciones muy dirigidas tanto a adolescentes como a mayores. También seguimos trabajando con los más pequeños de la casa. Y en el ámbito urbano, decir que hemos hecho acciones muy concretas. Hemos interconectado también los centros de gestión de tráfico urbano con el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi. Hemos desarrollado unas visitas guiadas de personas mayores porque detectábamos a través de nuestra siniestralidad que son las personas mayores de 64 años las que merecían una especial atención, sobre todo en tema de atropellos.
y hemos trabajado en un proyecto Irisegur con los municipios, trabajando un laboratorio de ideas. ¿Qué hacen, qué hacemos y cómo podemos seguir avanzando? Bueno, en resumen, decir que entendemos que hemos cumplido nuestros objetivos estratégicos, las cifras así lo avalan. Nuestro objetivo siempre ha sido trabajar por y para el ciudadano, como he dicho, con una gestión eficaz de los recursos públicos y con total transparencia, sin primar el castigo, sino primando la educación y la comunicación, intentando dotar de la mayor credibilidad a la gestión que la Administración debe hacer. Y nuestros retos, que son los que hemos venido trabajando, entendemos que están en la comunicación, en la concienciación, en la gestión del tráfico y en el procedimiento sancionador, siguiendo estrictamente ese orden. Y ya para concluir, como Miquel nos ha pedido retos, bueno, decir que desde aquí, decir que quiero que la Dirección de Tráfico Gobierno Vasco continúe en esa línea de modernización y de punta, liderando políticas de seguridad vial. Pero para eso entiendo que una administración de tráfico, para ser moderna, debe obtener datos de lo que pasa en carretera, pero en tiempo real. Tenemos que saber qué pasa en nuestra carretera y con nuestros conductores. Y la comunicación vehículo-centro de gestión de tráfico entiendo que será una realidad. Respecto al procedimiento sancionador, tenemos que fomentar todavía más y potenciar la cercanía con el conductor, con el infractor en este caso, con una comunicación telemática muy ágil y muy directa. Con los conductores extranjeros todavía queremos seguir avanzando y reforzar e intensificar mucho más ese esfuerzo sancionador hacia quien pasa por nuestro territorio hasta ahora impune. Hemos actuado en red secundaria porque entendíamos que la red secundaria era la que más riesgo conllevaba. La red principal la tenemos todos mediante los sistemas telemáticos muy controlada, pero es la red secundaria donde tenemos que ejercer más presencia y más control. En educación y formación vial todavía tenemos un reto y es dirigirnos a la población adulta, porque es entre 25 y 44 años donde de verdad se nos va concentrando la siniestralidad y sobre todo trabajar en la concertación público-privada. El sector privado nos tiene mucho que aportar, igual que nosotros a él, y sobre todo en una época de crisis como esta. La tecnología y el diseño adecuado de nuestro trabajo, con una gestión eficaz y responsable de los recursos públicos, nos podrá convertir en direcciones de tráfico modernas y vanguardistas. En especial, nuestro territorio entendemos que nos lo permite porque la densidad demográfica, complejidad geográfica e intensidad de tráfico son variables muy ricas que nos han permitido y nos permitirán experimentar nuevos proyectos y convertirnos en un laboratorio de movilidad. Y sin más, gracias. Bien, muchas gracias, Amparo. Ha sido, yo creo, muy interesante. Creo que esa apertura que has comentado, ¿no?, tanto a todos los colectivos implicados como a los territorios, las administraciones, a los medios de comunicación, creo que es clave para que los resultados del sistema mejoren, ¿no? Y creo que el ejemplo vuestro es claramente ilustrativo al respecto. Paso la palabra ara al Joan Aretjo, director del Servei Català de Trànsit. Joan, sisplau. Sí, moltes gràcies. Primer de tot, bon dia. Intentaré encara comprimir una miqueta més per intentar apropar-nos a l'horari previst i, per tant, segurament no els marejaré amb excessives dades que, en part, s'han anat donant avui i, per tant, em faré una pinzellada molt breu i després em dedicaré més a parlar o intentar posar damunt de la taula el que em semblen elements de futur més importants des del punt de vista de seguretat viària, tant a nivell interurbà com a nivell urbà. Per tant, diríem, estic d'acord amb la reflexió que es feia abans de que no hi ha res més que ens abasta tot sense cap tipus de frontera, que és la mobilitat per pròpia definició, i per tant, em sembla que des d'aquest punt de vista és important. En una de les ponències que s'ha presentat abans, la de la senyora Veronique, ha dit que una de les 3 o 4 fórmules perquè hi hagués o que ens portessin cap a l'èxit en el combat contra els accidents és una implicació molt important i al màxim nivell de les autoritats públiques. I em sembla que avui n'és un exemple, voldria començar per aquí. És a dir, avui hem tingut aquí el president del país i hem tingut aquí l'alcalde d'aquesta ciutat que ens acull, que és la capital d'aquest país. Això em sembla que és importantíssim i no és la primera vegada, en aquest cas, que el president de la Generalitat
parla de temes d'aquestes característiques. Per tant, punt número 1, jo em sembla, i voldria destacar-ho, que la implicació és total. Però, a més, es necessita alguna cosa més que tot això. Perquè per donar el resultat que aquí s'ha explicat, a nivell general, de l'Estat, a nivell del País Basc, per donar aquest resultat es necessita alguna cosa més que les implicacions personals. Es necessita una implicació col·lectiva i un canvi de mentalitat col·lectiu, que jo crec que és el gran èxit d'aquests darrers anys a casa nostra. A mi m'agrada donar les xifres d'una manera que, si em permeten, bé, m'agrada més senzillament perquè les estadístiques tenen sempre dues coses, una que es poden equivocar, i a vegades passa, depenent de com se donen les dades i qui les dona, i dos, que a vegades tenen una certa sensació de distància. I a mi m'agrada sempre dir que Catalunya, en els darrers 10 anys, entre tots, hem aconseguit que 2.896 persones estiguin vives. És una altra manera de dir-ho. És a dir, si haguéssim seguit com anàvem l'any 2000, hi haurien 2.896 conciutadans nostres que no estarien aquí. Per tant, em sembla que ens hem de felicitar en molt del que s'ha fet. Aquestes xifres, a partir d'aquí, diríem, explotin-les vostès com creguin que ho hagin de fer. Amb diferències amb l'àmbit urbà de l'àmbit interurbà, sí. L'àmbit urbà és un àmbit que ha anat disminuint, però ha disminuït amb menys velocitat que a l'àmbit interurbà. Per exemple, l'any passat, fins i tot, a l'àmbit urbà es va créixer en accidents en un 2%, però l'any anterior havia sigut un 4%, amb la qual cosa, per això els dic que a vegades és més important parlar de tendències que de situacions puntuals, i jo crec, en general, que la tendència que portem a casa nostra és bona. I sobretot, si tenim en compte que els nous reptes que se'ns plantegen a nivell europeu, a partir de l'any 2010, doncs l'any 2011, que és l'any, diríem, que tenim tancat en aquests moments, doncs l'any 2011 aquesta tendència que venia tots aquests anys la seguim mantenint a Catalunya amb molt, la disminució de morts i ferits greus, perquè és important que sempre parlem de morts i ferits greus, va estar per damunt del 17%, per tant, d'alguna manera, el que tenim compromès en el nostre pla de seguretat viària, que com deia l'Amparo nosaltres també fem, en aquest cas el 2011-2013, doncs allò que hem de fer proporcionalment cada any, doncs bé, en aquest cas ho vam fer-ho en un any, però en tot cas això tampoc té cap valor, perquè l'any torna a començar de zero i per tant tornem a tindre la situació que teníem i per tant això també crec que és important. Per tant, les dades són aquestes. A Catalunya hem passat de 140 morts per milió d'habitants l'any 2000 a aproximadament uns 52 ara. I això, si ho comparem amb Holanda, Gran Bretanya, Suècia, que estarien entre 28 i 36 morts per milió d'habitants, doncs em sembla que són dades que parlen per si soles. Per tant, molt resumidament, aquestes són les dades. Jo crec que és interessant fer-ne una lectura molt propera a les persones, perquè en definitiva tot el que estem parlant gira al tombant de les persones. Per això els hi he volgut llegir d'aquestes dues maneres, les persones que avui segueixen entre nosaltres perquè entre tots hem sigut capaços de millorar, i aquesta altra, diríem més, si volen vostès, més matemàtica del percentatge per milions d'habitants. A partir d'aquí, els motius de tot això són molts i aquí se n'han explicat. N'ha explicat la directora de la DGT, ho ha explicat l'Amparo, és a dir, moltíssimes coses que s'estan fent en el dia a dia i que, per tant, totes aquestes coses sumades van donant aquest resultat. Però jo també estic d'acord amb el que es deia abans, que hem de ser capaços de posar-nos reptes molt importants per seguir avançant, perquè cada vegada és més complex seguir avançant, perquè, evidentment, les xifres que teníem fa 10 anys, diríem, eren de tal magnitud que permetien un atac, diríem, frontal, i ara aquest atac ha de ser més selectiu i ha de ser enfocant factors més concrets.
Però dit tot això, jo crec que la tendència cap al risc zero i l'accidentalitat zero l'hem de tenir, és a dir, l'objectiu com a tal no l'hem de perdre de vista perquè és el que ens ha de permetre avançar en cada moment i no donar-nos per satisfets mai. En això és en el que estem i aquí, a més, a casa nostra, a Catalunya, saben vostès que amb una enorme, diríem, implicació pública, però també una enorme implicació d'entitats privades, des del RAC, que avui és un dels nostres coorganitzadors, fins a mútues, fins a organitzacions empresarials, moltíssima gent que fa que el tema de la seguretat viària senzillament hagi fet una certa capil·laritat a la nostra pell i que per tant és una cosa que ens amoïna i ens preocupa a tots i com deia el president de la Generalitat ho haguem assumit com un factor de civilitat de la nostra societat, és a dir, d'una societat que no admet que tantes i tantes persones es deixin la salut o la vida a la carretera. Això socialment no podem admetre-ho. Però bé, hem arribat fins aquí, però com els deia, hem d'anar més enllà. I en aquest anar més enllà el que hem de fer és fixar objectius i instruments per arribar-hi. Els objectius, com els deia, nosaltres els tenim clar. Més enllà de complir les prescripcions que a nivell europeu se'ns posa, la tendència cap a l'accidentalitat zero crec que no l'hem de perdre de vista. En què basem la nostra actuació? I aquí els diré coses genèriques i coses concretes, perquè també vagin veient vostès i vagin apreciant el que a la pràctica anem fent. Mesures o eixos de treball, millor dit, més prefereixo dir eixos de treball, que per nosaltres són molt importants. L'educació i la formació, què vol dir això? Que estem potenciant la nostra xarxa d'educació per la mobilitat segura a tots els centres escolars de primària, secundària i batxillerat. Però és més, hem incorporat també en el nostre Pla de Seguretat Viària 2011-2013 arribar als joves i als infants per dues vies fins ara no prou explotades per nosaltres. Una és l'àmbit del lleure. A casa nostra hi ha molta tradició d'esplais, colònies, d'estiu, etc. Podem perfectament arribar als joves a través d'això. I l'altra és, una que aquesta sí que ja l'hem feta, és arribar als joves a través de la família. En quin moment? En el moment en què un jove es treu el carnet de conduir. Aquest és un moment que considerem és molt interessant perquè l'entorn familiar transmeti valors i transmeti la importància de l'acte que faran quan es van a treure el carnet de conduir. I aquí, nosaltres, amb la Mutual de Conductors, hem editat un llibre que es diu Emocionant adolescència del doctor Estivill, que permet ser una guia pràctica perquè la família aprofiti també aquest moment del carnet de conduir per transmetre valors als nois i noies. Per tant, aquest pilar per nosaltres és molt important. En aquesta educació / formació, evidentment, hi ha coses, la directora de l'IGT s'ha encarregat de definir quines són les seves competències per exclusió, no són les nostres, per tant hi ha coses que evidentment no en puc parlar excessivament, no acostumo a parlar de les coses que no em pertoquen excessivament, però en tot cas sí que crec que tenim àmbits de formació sobre els que podríem fer una certa reflexió. Alguns d'ells, per exemple, portem 6 anys de carnet per punts, 6 anys. Crec un d'aquells elements importants per haver arribat on hem arribat. Nosaltres ja hem fet un estudi amb la Universitat de Barcelona que ens diu el percentatge, diríem, d'èxit que té. Per tant, sabem en el termini dels 2 anys posteriors quines persones, quantes reincideixen o no en les infraccions. Què vull dir amb això? Vull dir que és molt important, ara que tenim una base científica sobre la que treballar el perfil de l'infractor, podem veure quins són els elements conductuals que moltes vegades porten a això. I ho dic perquè abans es deia aquí també en aquesta taula la importància de col·locar a la persona en l'eix de tot el que estem parlant, reconeixent les seves limitacions i els seus errors, però a la vegada posant totes aquelles falques perquè nosaltres ajudem a que aquella persona
no cometi els errors en la conducció o, en tot cas, les conseqüències siguin les més possibles. Eina que tenim molt important i que nosaltres ja hem acabat l'estudi, el tenim, diríem, a nivell quantitatiu, de manera provisional, i per tant creiem que és un bon camp de treball veure el què i el per què persones que o han perdut punts o han perdut el carnet, al cap de 2 anys, quin és el seu comportament. Això, diríem, ho posaria jo en aquest paquet, diríem, formatiu, educatiu, que em sembla que té el seu interès. Un altre gran eix, la contenció de les infraccions i del risc de les mateixes. Parlaré de 3 coses. Nosaltres des de l'any 2007 estem en un programa de detecció de drogues molt potent, és a dir, no hi ha control de la policia que no porti alcohol i drogues, així de senzill. Per tant, tenim en aquest cas, crec jo, que de manera força pionera a casa nostra, doncs, tota una feina feta. Per nosaltres segueix sent un eix fonamental. Els hi dic també que en aquest tipus de control aquest any hem introduït un element que per nosaltres també era molt important perquè ens movem en un entorn i en un contorn en aquests moments de situació socioeconòmica que té algunes conseqüències, potser no del tot encara calibrades, perquè és molt aviat, en la conducció. Nosaltres en aquests moments comencem a fer ja controls absolutament integrals a la carretera, és a dir, ho mirem absolutament tot, no només mirem la velocitat o mirem si aquella persona condueix sota els efectes de l'alcohol, sinó mirem també la documentació, si ha passat l'ITB, si porta... És a dir, absolutament tot. Aquesta integralitat, fer controls integrals, entenem que ens dona més potència. Seguirem en aquest cas, doncs, com hem fet al País Basc, traient els radars de tram dels túnels i els començarem a posar en carretera. En aquests moments tenim un projecte de, si no recordo malament, de posar-ne 15 abans que s'acabi la... Bueno, de posar-ne, anava a dir, 15 abans que s'acabi la legislatura, em permetran que ara ho esborri del meu cap, però ja m'entenen, oi? Que m'entenen? Doncs ja ens entenem. I per tant és l'objectiu del Pla de Seguretat Viària i creiem a més que és un bon instrument. No he pensat mai que això sigui per substituir els elements de control més clàssics. Crec que a cada lloc, cada entorn, cada carretera, cada infraestructura podem col·locar l'element que ens sigui millor i més adient per la finalitat que busquem. I ja està. Jo estic totalment d'acord amb la filosofia que ha explicat l'Amparo de que realment quan es posa un element de control de velocitat que es posa per un motiu, del que es tracta és que la gent allí corri menys. Més exactament igual totes les reflexions que es facin al davant o al darrere. Allí és el que es busca. És el que es busca. Per això m'han sentit a dir alguna vegada que quan un element d'aquests de control sanciona i sanciona molt, alguna cosa passa, per això els hem tret, perquè no està complint la seva funció. La seva funció no és que sancioni molt, sinó si sanciona molt és que allí no passa el que tu busques, que és que la gent disminueixi la velocitat. Per tant, radar de trams, sí, i fora dels túnels. I un altre element que voldria destacar. 5 minuts més i acabo, ho sento, un quart d'hora hauré triat. Un repte molt important, destinar el 5% del pressupost del Servei Català de Trànsit a investigació, desenvolupament i innovació. Això és fonamental. Això és fonamental. És un repte important. Evidentment, vostès saben que els nostres recursos van bàsicament a la seguretat viària, però la investigació és seguretat. I, per tant, fins i tot en temps d'estretors econòmiques, creiem que és un compromís de concepte, absolutament de concepte. Hem de ser capaços de dedicar-nos a això. I ens ha demanat el senyor Nadal coses concretes. Jo aquesta concreció la faré en temes, m'ha semblat, la faré en temes que tenen a veure amb la mobilitat urbana. La mobilitat urbana. Estem elaborant un manual de bones pràctiques en seguretat viària urbana. De què es tracta? De posar en comú totes les experiències d'aquí i de fora per fer arribar a tots els ajuntaments coneixement del que s'està fent aquí i a fora d'aquí en temes de mobilitat urbana. Per tant, s'està elaborant
i abans de que acabi el pla de legislatura 2011-2013 doncs estarà a l'abast de tots els ajuntaments. Entrem en la fase, hem entrat ja en la fase d'elaborar els plans locals de seguretat viària, evidentment, en tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants. Això què vol dir? Que ja estem, o quan acabem aquests ajuntaments, cobrirem des de l'àmbit de vista de mobilitat urbana de les persones el 80% de les persones del territori català. És a dir, el 80% viuran en un municipi que té un pla local de seguretat viària. Aquesta és aquella part, diríem, cooperativa de la que parlava el president de la Generalitat que podem fer des del govern de Catalunya per ajudar els municipis. Què? Generar amb ells, de la mà d'ells, els plans de seguretat viària. Però hem introduït enguany una novetat en tot això, que a vegades tenim molta tendència, i que vostès sabran perfectament del que parlo, de que fem els plans i allí es queden els plans. Ja hem introduït enguany una novetat. Comencem a fer el seguiment i l'avaluació dels plans que vam començar a fer fa 4 o 5 anys enrere. És fonamental fer el pla, però és fonamental avaluar el pla i fer el seguiment del pla. I aquest any comencem també a fer això. Per tant, com els deia, el 80-85% de la població catalana en el seu àmbit urbà, que és on viu, doncs tindrà un pla local de seguretat. I estem desenvolupant tota una sèrie d'estudis dels que en destaco 3, aquí se n'ha parlat, que són fonamentals des del meu punt de vista per l'àmbit urbà. 3 estudis que també són un compromís, diríem, fins i tot un d'ells és compromís de govern i de Parlament. L'estudi de l'accidentalitat dels vehicles de 2 rodes. I aquí parlo no només de motocicletes, sinó també de bicicletes. I també amb la importància que la motocicleta té en els àmbits urbans a Catalunya, que té una importància, diríem, important en el sentit que Barcelona, per exemple, és una ciutat amb un altíssim índex de motos. Accidents amb motos, atropellaments i interseccions. Això són 3 estudis que en aquests moments s'estan desenvolupant i que creiem que tenen una enorme importància en l'àmbit urbà. I la detecció d'un quart àmbit que en aquests moments també estem treballant a nivell, diríem, més de visió des d'un punt de vista d'estudi, que és aquest àmbit que n'hem dit periurbà, que no és ni urbà ni interurbà, i que acostuma a ser aquesta corona difusa que rodeja municipis grans i que té, o nosaltres comencem a apreciar que té unes característiques especials. Per tant, he volgut resumir les coses concretes en temes que tenien a veure amb la mobilitat urbana. Però deixi'm acabar, i ara sí que acabo, amb una cosa que se m'ha adelantat a dir-ho l'Amparo, però que volia fer-ho. Al començar, han vist vostès que quan he donat una xifra m'he referit a les persones i he dit, a casa nostra, doncs, fruit del que hem fet tots, 2.800 i escaig ciutadans segueixen vivint entre nosaltres. Acabo parlant de persones, Ahir, precisament, vam estar amb la directora veient el Servei d'Informació i Assistència a la Víctima d'Accident de Trànsit. Per mi, això és segurament el que acabarà sent, de tot allò que portem fet en un any i 9 o 10 mesos, un dels elements fonamentals. Per què? Perquè hem d'evitar l'accident. Hem de fer tot el possible per evitar l'accident. Quan es produeix hem de reaccionar molt bé tots. La sanitat, els aparells policials, tothom. Però si al final tot això passa, una societat que vulgui dir-se societat amb totes les lletres ha d'acompanyar i ha de donar suport a les persones que han patit l'accident. No podem deixar aquesta part del problema a la pura, diríem, resolució que individual o familiarment es pugui fer. Des de l'administració no només hem d'intentar evitar, no només hem de reaccionar quan passa, sinó que, a més, hem d'intentar ajudar i estar al costat de les víctimes. I això ho hem fet amb la creació d'aquest servei.
n'estem molt satisfets, estic molt content que hagi vingut la directora a veure-ho perquè em dona segur que, a més, li va agradar tant que jo crec que ho posaran també en marxa i em sembla que és fonamental que puguem, diríem, també estar al costat de les víctimes. I res més, moltíssimes gràcies per la seva atenció i disculpin la miqueta de retard, sobretot els que han de fer la cloenda. Gràcies, Joan. Està clar que l'anticipació de les eleccions no permetrà que portis a terme tot el programa que tenies pensat, però en tot cas, com has dit, segur que el Servei d'Atenció a les Víctimes serà un dels hits del que deixis fet. Anem amb retard. Jo m'atreveixo a demanar en el Xavier Gibert i en l'Eduard Freixedes si podem dedicar 10 minuts a preguntes. Ho dic perquè crec que tenim un panell excepcional i que val la pena, fer una mica d'interactuació sobre el que s'ha dit. D'acord? Perfecte. Moltíssimes gràcies per la generositat. També aviso que la Maria Seguí m'ha dit ja que en algun moment haurà de marxar perquè té que agafar l'avió, per tant, si s'aixeca, està, per suposat, més que disculpada. Jo, abusant una mica del meu paper de moderador, m'agradaria començar el torn de preguntes llançant dues preguntes a la taula, al conjunt de la taula. Les plantejaré en castellà per facilitar a l'Amparo. Pero dos preguntas que quiero lanzar a los tres panelistas. La primera, tanto la directora general de tráfico, María Seguí, como Joan Arecho han insistido en el tema alcohol y drogas. Es un tema importante. Nosotros, el RAC, en el último boletín electrónico que tenemos, Movinews, que salió ayer, hemos sacado un artículo que trata el tema y que, en base a datos del Instituto Anatómico Forense, a las autopsias que se hacen a los muertos por accidente de tráfico, se ve que el porcentaje de muertos que presentan una tasa positiva de alcoholemia está subiendo en los últimos años. En principio esto es normal, porque a medida que baja la accidentalidad suben los porcentajes. Lo que es preocupante es que la subida es mayor de lo que uno podría esperar. Es decir, lo que los datos muestran es que entre el año 2004, hablo ahora de memoria, y el 2007, los muertos que presentaban alcoholemia positiva bajaron más que el conjunto de muertos en términos porcentuales y, sin embargo, en los últimos 3 o 4 años el descenso del número de muertos con tasa de alcoholemia positiva está bajando, pero muy poco, se está manteniendo muy constante. Por lo tanto, ahí parece que estamos topando con un límite y que merece la pena plantearse qué es lo que se puede hacer para reducir ese colectivo de fatalidades. Si miramos la legislación europea, vemos que, a grandes rasgos, podemos decir que en cuanto a conducción y alcoholemia hay 3 grandes tipos de países. Unos, los más rigurosos, que dicen visión cero absoluta. Alcohol y conducción no son compatibles y, por lo tanto, nadie puede conducir habiendo bebido alcohol. Un segundo grupo intermedio de países, entre los cuales, por ejemplo, estaría Alemania, que dice, bueno, a ciertos colectivos especialmente sensibles les aplicamos la visión cero y a otros no. ¿A qué colectivos especialmente sensibles? Básicamente 2. Conductores noveles y conductores profesionales. En este caso, el límite es 0, es decir, no es compatible conducir habiendo bebido, y en cambio los conductores normales o estándar hay un límite normalmente de 0,5 de alcohol en sangre. Y el tercer grupo de países que aceptan que todos los conductores puedan haber bebido, lo que pasa es que el límite que se pone es distinto en cada caso, mayor para los estándar o menor para noveles y profesionales. En el caso de España, si no recuerdo mal, es 0,5 el normal, el límite normal, y 0,3 para conductores noveles y estándar. Desde el RAC pensamos que, a la vista de las cifras que estamos viendo, podría ser interesante pasar del tercer nivel, del tercer grupo en el que estamos, al segundo, es decir, donde aplicásemos una visión cero a ciertos colectivos. La pregunta es a la mesa, ¿qué consideración merece eso? La segunda es una pregunta más difusa, muy sencilla.
Fred Weckman presentaba sus datos, decía, en Holanda, hablo de memoria, prácticamente el 80% de las ciudades han puesto límite 30 de velocidad máxima en trama urbana. Ya sé que esa no es una competencia directa de los responsables que estén hoy aquí, pero por supuesto que tienen mucho a decir al respecto. Bueno, ¿qué consideración les merece esta evolución en Holanda, teniendo en cuenta que uno de los problemas que tenemos en España, tanto en País Vasco, en Cataluña o en el resto del Estado, es que la accidentalidad interurbana ha caído mucho más que la urbana? Pongo estas dos preguntas encima de la mesa. No sé, María, si quieres empezar tú o como queráis, ¿sí? Vulguis. Endavant, María. Me da lo mismo por el orden por el que comience, pero en todo caso, antes de responderte a las dos cuestiones, me gustaría hacer un comentario en réplica a Joan y el suyo. Por supuesto, desde la DGT lo importante son las personas siempre, y no he mencionado a las víctimas porque no son un reto, son una realidad, y me complace el reiterar no solo la concesión de las subvenciones que se ha publicado hace ya un par de semanas, sino también el establecimiento de las unidades de atención a las víctimas que, si no me equivoco, estrenaremos en Pamplona la semana que viene. Así que, en todo caso, me gustaría, antes de cualquier otra consideración, hacer énfasis en esa actitud pro persona, centrada en la persona, que es eco de la que habéis manifestado, en caso de que no hubiera quedado suficientemente claro antes. Empezaré por la más fácil, que es la zona 30. No discrepo de tu frase, puesto que el reglamento de circulación es competencia de la Dirección General de Tráfico con la aprobación y el consenso del Congreso, pero nosotros dictamos unos máximos y luego, por supuesto, cada ayuntamiento puede a su vez restringir adicionalmente las zonas o las velocidades según tenga conveniente. Por lo tanto, este es uno de los ejes centrales de la reforma del reglamento de circulación y, como también se ha dicho ya en retiradas ocasiones previas, ante la imperiosa necesidad de reformar el patrón de circulación de nuestras ciudades, incluyendo otros métodos de transporte, bicicleta puede ser en estos momentos el más popular, pero no es el único. El hombre cíclico en sus diferentes modalidades es una realidad que se nos va a hacer presente a partir de ya mismo. Nos estamos proponiendo y trabajando en esta noción de la ampliación de la definición de zona de tráfico calmado, zona 30, que entendemos tiene que ser cuanto más amplia posible mejor, precisamente a modo de promover esa pacífica coexistencia. Y comparto completamente la frase que ha dicho Sir Beckman cuando hablaba de si en una zona me ofreces ir en bicicleta con los coches a 50, perdóname, pero yo no me subo. Lo comparto completamente. Si queremos que la bicicleta sea una realidad, tendrá que ser porque todos nos amoldamos a esa nueva necesidad, a esa nueva realidad, y por lo tanto el vehículo rodado va a tener que someterse a un límite más calmado de circulación en los entornos que sean necesarios y establecidos, ¿vale? Por lo tanto, esa es la directriz hacia la que vamos. No sé si te parece pertinente que ahora apunten ellos su posición aquí o alcohol. Vale. Vale, muy bien. Pues entonces, respecto al problema que has expuesto, abunda decir que soy médico y preventivista. Por lo tanto, la problemática asociada con el consumo de alcohol y drogas en la conducción y en otros muchos ámbitos de la vida es de sobra conocida, teórica y prácticamente por mí como directora. En todo caso, creo que es un tema que hay que ir trabajando en fases, puesto que la realidad a la que has hecho alusión es que efectivamente tenemos una legislación sobre el alcohol, legislación que ya en estos momentos todavía puede ser mejor cumplida. Por lo tanto, me parece que es pertinente y necesario asegurarnos que ese 0,3, ese 0,5 a los que habéis hecho alusión se cumple. Solo en el año pasado tuvimos aproximadamente 120.000 conductores positivos a esas cifras. Por lo tanto, trabajemos sin pausa alguna para que al menos esos niveles ya sean adecuadamente obedecidos. Más allá del alcohol per se, el problema actual de nuestra sociedad es uno de alcohol y drogas. Ese combinado, y lo que no era realidad en el territorio de DGT era el control de drogas, que es el que nos hemos propuesto como realidad inmediata y en el que estamos trabajando. Y como el día solo tiene 24 horas y los agentes solo pueden hacer una serie de cuestiones, la ganancia en el número de vidas salvadas de imponer
tolerancia cero en drogas hoy, 2012, es infinitamente superior que la de implementar una política todavía más restrictiva, legal, sobre el alcohol. Entonces dejemos que hagamos las cosas una a cada vez, vamos a atajar primero el grueso del problema, que es las drogas, y cuando ese esté, en vez del 20% de la población general parada al azar, que es la cifra que tenemos, en el 1,1% de los conductores parados al azar con el alcohol en los niveles actualmente legales, entonces abordemos la siguiente fase, pero no por querer apretarlo todo, dejemos de atajar primero lo que, repito, es hoy el primero de los problemas. Drogas cero hoy implicaría aproximadamente 480 vidas más salvadas y, por de nuevo hacer eco al comentario previo, ese es el objetivo prioritario. Reducir hoy la tasa legal a cero no tendría esa misma consecuencia numérica, independientemente de que el mensaje, de que el consejo sea el de cero, mejor que ningún número, por supuesto, pero una cuestión es el consejo y la otra cosa es pasar por el procedimiento legislativo para realizar ese cambio cuando tenemos tantas otras cosas por hacer primero. Bueno, yo no he mencionado drogas, pero sí decir que nuestra comunidad ha sido la primera, en la Policía Autónoma Vasca, la primera que ha trabajado activamente en el control de la detección de drogas. Sí decir que efectivamente, pues si vemos cifras de positivos de drogas y de alcohol son elevadas, pero también decir que se deriva del trabajo muy eficaz de los ertzainas, porque son controles muy dirigidos. Son controles que no se hacen de forma aleatoria. Una cosa es que te paren y que se detecte sintomatología y te haga un test, y otra cosa es que vayamos a lugares, días y horas muy concretas en las que sabemos que se mezcla el ocio, la diversión y el posible consumo. Efectivamente entendemos que cualquier sustancia que altere la capacidad cognitiva en la conducción debe ser perseguida y debe ser eliminada de la carretera porque es un riesgo. Pero respecto a jóvenes, la pregunta que hacías, parece que siempre cargamos las tintas en los jóvenes y en nuestras cifras vemos que el colectivo jóvenes es el que más ha recibido seguridad vial y educación vial. Chavales de 18 años han recibido clases de educación vial, yo no, y mi madre tampoco, y mi padre menos. Y de hecho en las cifras de mortalidad no tenemos ningún joven y no tenemos además jóvenes con alcohol o con drogas. Son mucho más conscientes, al menos en Euskadi, que lo que son el colectivo de adultos entre 25 y 44 años. Por lo tanto, bueno, siempre hablamos de jóvenes, parece que además es un colectivo que tenemos cautivo para hacer educación y formación y es muy fácil, pero quizás somos los adultos los que tenemos que concienciarnos más. Y como antes he dicho, hay unas prioridades, la sanción está ahí, es una medida que hay que aplicar, pero está antes la concienciación y la comunicación. Y ahí entiendo que no solo la Administración tiene mucho que hacer, sino también colectivos que representan a conductores, como puede ser el RAC o incluso las víctimas. Poner de manifiesto las consecuencias que tiene conducir bajo los efectos de esas sustancias. Y hay que añadir más, también entiendo que los medicamentos que tan presentes están en nuestra sociedad, con este ritmo que llevamos tan agitado, influyen directamente en la capacidad cognitiva y en la percepción y en las habilidades de la conducción. Y hemos este año desarrollado una acción junto a los farmacéuticos de concienciación de los efectos que tienen ciertos medicamentos en la conducción. Y respecto a las zonas 30, bueno, pues el traffic calming me parece que puede ser una política muy eficaz en el ámbito urbano, pero también entiendo que no solo es establecer un límite de velocidad vía legal, sino también la planificación debe ser a la par. Tiene que ser una medida creíble y que se lleve a cabo, porque si no hay vigilancia, si no hay zonas segregadas, si no hay concienciación, no va a servir para nada. De hecho, no hace mucho, estaba con un experto en seguridad vial por la ciudad en la que yo vivo, en San Sebastián, una zona 30 con bicis coexistiendo y era un caos. Allí no vigilaba nadie iba a 30, las bicis se cruzaban, el peatón chillaba y San Sebastián es una ciudad muy cívica, muy sostenible, puntera en seguridad vial. Por lo tanto, no es solo una medida, sino una conjunción de muchas acciones las necesarias. Joan. Intentaré ser breu. El tema de les zones 30, jo crec que sí que és positiu que es vagin ampliant a les ciutats. Evidentment, jo crec que els ajuntaments, aquí cada ajuntament, cada ciutat és diferent, cada coneix la seva situació, però jo crec que pacificar el trànsit, sobretot, i abans ho comentàvem
amb el Miquel, que a més la ciutat és com un, si em permeten, com un petit laboratori on apareixen molts temes nous, molt de pressa i a més amb molta fricció amb molts elements diferents, els peatons, els vehicles, la bicicleta, aquests aparells, diríem, que ara es veuen que no saps ben bé com definir. Tot això passa en una ciutat. A les carreteres seguim veient cotxes i motos, pràcticament. A la ciutat veiem altres coses. Per tant, jo crec que en general pacificar el trànsit a la ciutat seria interessant i insisteixo, per això sempre he sigut molt municipalista, perquè penso que qui més coneix la seva ciutat és un ajuntament, però penso que els ajuntaments haurien d'anar tenint aquest objectiu. En el tema d'alcohol i drogues, tot i que la pregunta era d'entrada amb l'alcohol, jo crec que no és despreciable anar pensant en un sistema en què afini una miqueta més per col·lectius i que intenti aprofundir més per col·lectius, sempre evidentment des del coneixement comparatiu i també des del coneixement científic de la situació. Però també voldria dir una cosa, i per tant fixar-se un objectiu a determinats, diríem, targets de població que puguin tindre alguns elements de fragilitat no em sembla malament. Però també dic una cosa, jo crec que en aquests moments penso que pels joves que s'acaben de treure el seu carnet de conduir, seria més important que estiguéssim realment convençuts quan els donem el carnet de conduir que en saben que no que han aprovat un examen. Penso, Vull dir, això, és a dir, per mi seria una miqueta més fonamental, és a dir, realment fer una reflexió de si la manera en què avui seguim donant la llicència de conducció és una manera que garantitza que aquella persona realment sàpiga moure's per un carrer, per una carretera i que tingui les habilitats suficients per fer-ho de manera segura. I en quant a les drogues, és un problema molt gros, no sé si més gros que l'alcohol, però és un problema en aquests moments molt gros. Què ens passa? Que jo crec que aquí la ciència ens hauria d'ajudar a avançar una miqueta més a l'hora d'objectivar, poder objectivar i no tindre'ns que moure com ens movem ara per la percepció, diríem, de la gent, que per cert acostuma a tenir una percepció molt bona, perquè nosaltres dels que els hi fem el test el 90% donen positiu, per tant vol dir que la percepció de la gent és bona, realment ho veu de pressa, que aquella persona potser està conduint sota les influències de la droga, però com que hi ha una multiplicitat de substàncies estupefaents, també hi ha una multiplicitat de complexitat de definir exactament allò, paràmetres, com és, per exemple, amb l'alcohol, poses una xifra i ja està, no? Però jo crec que en això seria important que la ciència, en aquest cas, i sé que existeixen alguns estudis a nivell europeu per detectar, diríem de manera exacta, un percentatge d'una substància, etc., que aquí poguéssim avançar i que al final tot això s'acabés traslladant en el diari oficial, que és on se tenen que reflectir aquestes coses perquè realment tinguin efecte. Perdó. Si me perdonas, bueno, el tema de drogas. Me gustaría decir una cosa, igual los que estáis aquí me podéis ayudar a solucionar este tema. Igual porque llevamos más tiempo trabajando con la detección de drogas, pues nos hemos dado cuenta que hay una triquiñuela. La detección se hace con un sistema en saliva, pero luego tienen derecho el conductor, en este caso el posible infractor que ha dado positivo, a hacer una prueba de contraste. Y la prueba de contraste se hace en orina. Igual María, que es médico, me puede ayudar. En orina, como tarda 2 días en pasar, siempre da negativo, con lo cual el recurso y el esfuerzo que destinamos puede quedar en nada. Estamos viendo con sanidad la posibilidad de hacerlo en sangre, pero bueno, pues requiere un procedimiento que todavía no está articulado. No sé si vosotros lo tenéis todo esto ya desarrollado. En todo caso, ese es un tema que me parece especialmente intenso y denso y sugiero que no es aquí ni ahora el momento de hablar de esto, puesto que nos detraería de las otras preguntas de Joan, pero efectivamente la cuantificación de los niveles y los niveles de afectación y los métodos exactos de obtención de ese primer análisis y el análisis de ratificación son temas especialmente delicados. No es tanto el problema ese segundo test como el posible test
disensión de resultados diferentes que el que presenta el problema que mencionas. Pero repito, no creo que este sea el foro en donde entrar ahora en esa puntualización, puesto que efectivamente estamos hablando de movilidad urbana y de otras temas más grandes. Pero si quieres lo hablamos en otro momento. Sí, pero solo decir, ¿vosotros cómo estáis actuando? Estamos haciendo el test de saliva y estamos haciendo el test en orina. Pero el segundo test, de momento, el Instituto Nacional de Toxicología está perfectamente validado y homologado con criterios internacionales. Es en el tercer posible test a petición del usuario, en donde, pasado ese tiempo, podemos obtener problemas de disminución de dosis. Pero es que las dos muestras iniciales se han tomado simultáneamente. O sea, el test de saliva y el test que va al laboratorio de toxicología se toman simultáneamente, por lo tanto, fuera lo que fuera, está procesándose igual. Es, repito, el tercero de los test. No, sí, también lo hacemos simultáneamente, lo que permite, pues, bueno, pues que afinemos más, pero yo estoy de acuerdo en lo que estábamos diciendo, ¿no? Que de alguna manera aquí la dificultad es más científica, ¿no? De resolver una serie de cuestiones científicas que operativa. Yo creo que operativamente nosotros lo hacemos en saliva y en sangre, pero yo creo que aquí lo que nos hace falta, insisto, es que se nos ayude científicamente a poder trasladar una realidad que además es muy cambiante, me imagino yo no entiendo mucho de tema de estupefacientes, pero por lo que vas leyendo es muy cambiante. Cada día aparecen sustancias nuevas, se mueve mucho más deprisa. Creo que nuestra capacidad de dar respuesta a una situación de estas características. Bien. No, es que quiero aprovechar para poner en evidencia que el RAC tiene esa preocupación especial por las drogas y la conducción, el trabajar en la concienciación, viendo que la tecnología y las medidas de la Administración tienen su límite. Tenemos que reforzar todo ese mensaje a vuestros asociados, a los conductores, a la gente que está en la carretera. Si de verdad somos congruentes con lo que decimos, hay que reforzar el mensaje y que sea desde la concienciación y no desde la sanción donde se cambie el comportamiento y se reproche socialmente el consumo de drogas o de alcohol y la conducción. Amparo, tomamos nota. Yo diría que tiene que ser una combinación de las dos, es decir, ni solo concienciación ni solo sanción. Hay margen para los dos, ¿no? Y creo que, insisto, lo que decía al principio, creo que en estos momentos habría la posibilidad de hacer progresos en los dos ámbitos, però ahí queda eso. Em diuen que hem d'acabar. Agafem una pregunta aquí, perdoneu. Hola, bon dia. Soc Josep Pérez Tirado. Soc portaveu en la comissió d'experts sobre la reforma del baremo d'indemnitzacions a les víctimes d'accidents de tràfic en nom de totes les associacions de víctimes. Jo volia plantejar dues coses molt breus. La primera, un dels reptes és la col·laboració en justícia. Què opinen vostès com reptes de futurs en la seguretat viària que el ministre de Justícia vulgui suspendre totes les faltes, és a dir, tot el que és en el Codi Penal, els judicis d'accidents de tràfic, el 90%, el senyor ministre, com està molt carregada la justícia, el que decideix és que quedaran impunes totes les faltes d'imprudència en resultats lesius, que a vegades són gravíssims, i tot això quedarà fora. Només hi haurà el delicte de seguretat vial, imprudències temeràries i temes d'alcoholèmia. En la qual pensa que anem bé o que això produirà dintre d'un temps que atropellar no passarà res, és un tema civil, econòmic, només, com pensa el ministre. I el segon tema, només, es preocuparan vostès també per les víctimes perquè d'alguna forma tinguin en Espanya, ja que tenim, com ha dit el senyor Nadal, una sinistralitat ja en la zona alta europea, tindrem també les víctimes drets alts o serem com som ara, les víctimes en Espanya, les pitjor indemnitzades de tota Europa i les que d'alguna forma hem donat un pas, que és el tema informatiu, però encara ens quedem en aquesta situació de ser víctimes de segona divisió en Europa, ens preocuparan també d'aquest tema? Gràcies. Resposta ràpida, sisplau.
Respecto del baremo y de las indemnizaciones, la Dirección General de Tráfico no tiene competencia alguna más que informar lo que resulte del trabajo de justicia, pero en todo caso sí que es un tema que me fascina especialmente, puesto que como área de investigación llevaba tiempo trabajando en el tema de las discapacidades, de ahí que la conjunción de cómo se mide esa discapacidad y cómo se valora esa discapacidad es una que ahora afortunadamente estamos en condiciones de poder abordar de otra manera de lo que la Dirección General de Tráfico hubiera podido abordar previamente. En todo caso, es efectivamente un tema de justicia social y de que una víctima en cualquier punto de España tenga unos derechos y unas reclamaciones comparables a las de una víctima en cualquier otro punto de España, de Europa, perdón. Pero el punto que ha mencionado en relación a la colaboración o la situación con justicia, bueno, primero, de lo que uno lee en la prensa hay que tener cuidado y ir a las fuentes para ver exactamente de qué estamos hablando, pero en todo caso en una de las diapositivas que yo he pasado rápidamente hablaba de retos sostenidos y uno de ellos era precisamente la colaboración interinstitucional. La Dirección General de Tráfico tiene ahora que dar un paso muy firme y muy fuerte al frente para hablar, coordinar y trabajar con un amplio elenco de profesionales, justicia incluido, por ejemplo, a fin de precisamente esa educación de adultos a los que Amparo hacía alusión antes como usuarios, también sea educación de profesionales. Hay que elevar la movilidad segura y sostenible al rango de preocupación y de conocimiento riguroso de todos los profesionales implicados, y de ahí que no voy a juzgar lo que no entiendo o no tengo información para dar con una decisión final, sino hablar, informar y trabajar con esas personas a fin de que puedan entender las implicaciones que podría tener ese tipo de decisión. Tiene mi compromiso directo de estar ocupada en esa tarea. Dos preguntas más. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Gerardo Palomino, del Sindicato de Profesores de Formación Vial de Comisión Obrera, y quería plantear un aspecto que se habla mucho en términos genéricos, pero se hace poco en términos reales. Factor humano, el más importante. ¿Para cuándo el reciclaje? O sea, en todas las profesiones nos tenemos que reciclar. Los médicos, los ingenieros, todos. El conductor no. ¿Qué es? ¿Superdios o qué es? Vale para todos la pregunta. Gracias. Factor humano lo es todo, es el 100% del problema. Nosotros diseñamos la vía, nosotros diseñamos el vehículo y nosotros conducimos. Cuando primero tenemos un permiso y al cabo de muchos años creo que he manifestado ya que uno de esos 5 pilares tiene que ver con la modificación cualitativa profunda de los criterios de obtención, pérdida y reobtención y renovación del permiso, y ahí es en donde esa noción de una formación continuada hace especial, hay un lugar especial para incorporarla, porque efectivamente ni todos conducimos la misma máquina con la que nos sacamos el carnet, ni todos conducimos en el mismo entorno en el que hicimos aquellas prácticas cuando nos sacamos ese permiso, de manera que recojo completamente esa preocupación y sepa que ya estamos trabajando en esa dirección. Permítame que amplíe con un par de comentarios. Uno, yo creo que el permiso por puntos ha sido un primer y pequeño paso, pero que pretende una cierta evaluación de que aquella persona que ha obtenido un permiso haga un buen uso de ella. Por tanto, de alguna manera, no es como antes, que te lo sacabas y ya eras, siguiendo su reflexión, eras Dios para toda la vida. Punto número 1. Punto número 2. Pienso de todas maneras, como dice la directora y he comentado yo anteriormente, que hay que hacer una reflexión profunda de cómo se obtiene la autorización para conducir. Y le introduzco un tercer factor que usted no ha comentado, pero que me parece también de un especial interés. Es muy importante que no solo exista la formación continuada, sino la evaluación continuada de la persona. Eso significa conseguir más y mejor conectar las informaciones de todo aquello que hace referencia a una persona con su situación administrativa a la hora de renovarse el carné, por ejemplo. Es decir, de toda una serie de cuestiones en lo que es muy importante saber si aquella persona que hace 15 años se sacó el carnet o hace 20 sigue estando en las mismas y óptimas condiciones para conducir que lo estaba, y en esto creo que como es una información que básicamente la Administración ya tiene,
y ya tiene, es una cuestión de trabajar la manera de cruzar y de ser capaces de facilitar esta información a quien tiene que tomar las decisiones de volver a renovar o dar carnets de conducir. Sí, sí. Hola, bon dia. Brevetat, sisplau. Sí, Miquel Bor, agent de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Miri, totalment d'acord amb el director del Servei Català de Trànsit i amb l'última pregunta, el del reciclatge. I volia traslladar una pregunta a la directora de la DGT en quant que tenim uns conductors cada vegada més longevos, amb més edats, i voldria saber això com vostès com se'l troben el tema dels permisos de conduir a l'hora de la renovació. Per què el dic això? Doncs perquè jo soc agent de trànsit de peu de carretera i moltes vegades en trobem gent que no té les condicions psíquiques o físiques per a conduir, però aquest senyor té un permís en conduir. I estem tenint una accidentalitat molt important aquí a Catalunya, i suposo que trasllada a l'estat espanyol al respecte. Gràcies. El problema al que hace alusión es uno del que somos plenamente conscientes. La edad media de la población aumenta, el número de personas con permiso de conducción desde hace años que sigue conduciendo aumenta y conducen más tiempo. No es tanto una cuestión de edad cronológica, sino de aptitudes, actitudes y condiciones, y como he dicho antes, es uno de esos 5 pilares en los que estamos trabajando, desde revisando cuáles son las funciones psicofísicas que uno tiene que tener para poder conducir, hasta revisando esa noción de hasta qué punto tu historial, tus antecedentes o una formación continuada puede actualizarte. Entonces, no tengo una conclusión de decir a partir de ahora vamos a hacer X, pero sí que digo que es una cuestión que estamos investigando y trabajando, porque efectivamente el número de víctimas mortales, la edad media, repito, va aumentando, y va aumentando posiblemente por 3 factores que también hay que tener en cuenta para no seguir la política del culpar a la víctima. Aumenta porque las personas también son más frágiles y por lo tanto ante un mismo accidente sufren lesiones más graves o tienen peor recuperación. Las personas más mayores pueden tener algunas dificultades en determinado tipo de percepción o de maniobra y por lo tanto también en ese sistema seguro del que hacía referencia el previo ponente podemos rediseñar algunos objetos y algunos entornos para facilitar la movilidad a estas edades. Y en tercer lugar, reitero, efectivamente habrá que tener un corre de acciones y de condiciones que uno tiene que tener, que todos estemos de acuerdo y que tengamos claro, en vez de un cierto sistema que tiene defectos actualmente, como es esta enfermedad no puede, pero con un informe de un especialista puede. Bueno, pero el especialista no tiene la capacidad de saber si puede conducir. El especialista de esa enfermedad no es un especialista en conducción. Bueno, pues repito, desde esa perspectiva integral e integradora es desde donde estamos procediendo para esa revisión a la que he hecho alusión. Y ahora, si me disculpan ustedes, yo sí realmente tengo que llegar para no correr. Acabamos. Demano disculpes, però hem d'acabar aquí. Portem 45 minuts per sobre l'horari previst. Hem de donar pas a la sessió de clausura. Jo crec que les preguntes pendents demostren lo pertinent d'aquesta sessió. Entenc que és el primer cop que els 3 responsables de trànsit de l'Estat s'asseuen a la mateixa taula i discuteixen de forma oberta. Crec que, per tant, que el format és molt interessant. Espero que el puguem repetir l'any que ve amb els mateixos protagonistes o d'altres. En tot cas, gràcies per venir, gràcies a vostès i donem pas a la sessió de clausura. Moltes gràcies.